Muy bien, es un verdadero placer de estar con vosotros. Muy bien, gracias, Marca. Voy a pediros una cosa. Hoy quisiera que me permitierais compartir por el tema que estamos tratando, el libro de los Salmos. Os voy a pedir, por favor, que me permitáis, que me deis la confianza de hacer algo un poquito diferente, y lo primero que os voy a pedir antes de empezar a decir nada es que vengáis todos aquí. No, físicamente, los primeros que os pongáis en las tres primeras hileras, no me he explicado bien, perdón. Os pongáis en las tres primeras hileras. Bueno, con la distancia, poneros. Una silla por lo menos. Yo he hecho una petición. Gracias. Bueno, sí, luego lo veréis, pero prefería pediros ahora que no después de lo que voy a estar tratando. Bueno, a ver que el tiempo vuela y se nos va el tiempo. Vale. Pues bueno, vamos a orar un momentito, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por poder estar juntos. Pedimos que tú nos bendigas. Padre, que la meditación de nuestro corazón sea agradable a ti, como dice tu palabra. Que tú seas agradado, Señor, y que nosotros seamos refrescados con tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entre otras cosas, os he pedido que os acerquéis. No sé por qué ayer me desperté prontito, antes de levantarme, y me acordé de una querida hermana que estaba con nosotros, y una vez en un pequeño grupo dijo que realmente ella no tenía nadie con quien podía salir a tomar un café. No creo que quisiera decir que no había nadie entre nosotros que no pudiera decir, oye, vamos a tomar un café. Creo que a cualquiera de nosotros nos hubiera dicho y hubiéramos ido a tomar un café. Pero lo que quería decir es que de forma natural no surge. Y qué triste, ¿no? A veces que podemos llegar a la iglesia, nos sentamos allí, escuchamos, nos vamos y ya está, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver con eso. Lo que quiero que estéis cerca, porque luego quiero que oremos un tiempo juntos y así nos oímos mejor. Vale. Entonces, vamos al libro de los Salmos. Hay ciertas cosas que nos tienen que hablar, no porque en sí sean agradables, o no porque en sí sea lo que más nos gusta, pero porque son realidades, como diría alguien, como un elefante blanco que está por medio nuestro y nadie se da cuenta, ni lo mira, ni dice nada. Y a veces tenemos en la iglesia esos elefantes blancos que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, pero nadie dice nada. Hay uno de esos elefantes blancos que es la oración y la devoción. Aunque en un número de iglesias muy grande se tiene la reunión de oración, ¿no es verdad que al final es un estudio bíblico y unos 10 minutos al final
un tiempo de oración. Y pasamos la lista, oramos y ya está. Aún en lo personal, conozco pastores que de uno a uno me han dicho: yo todavía lucho con tener mis devociones diariamente. Y dices, wow. Otras veces oyes como que hay que hacerlo. Y dices, como si fuera una mortificación, como si fuera un sufrimiento, como si fuera no sé, guardar una dieta, o como si fuera, dice, deleítate en el Señor. ¿Cómo me puedo deleitar si estoy atado o si es algo que hay que hacer? Hay algo que no funciona. Y tenemos que tratarlo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tratar el libro de los Salmos. Vamos a abrir un pasaje, un versiculito para comenzar. Lucas capítulo 24 y versículo 44. Lucas 24, 44. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos después de haber resucitado, dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en 3 grupos de escritos: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la Biblia hebrea, los salmos están dentro de los que son los escritos. Y dentro de los escritos, la ley, los profetas y los escritos. Y dentro de los escritos están los libros poéticos y los libros que se llaman sapienciales, de sabiduría. Por ejemplo, el libro de Proverbios, que nos habla acerca de cómo comportarnos con el perezoso, con el perverso, con el necio, con el diligente, cómo comportarnos en el trabajo, con la lengua, cómo comportarnos. Eso es sabiduría. Pero luego están dentro de esos escritos, y como libros poéticos, está los salmos. Pero en este versículo, Lucas 24, 44, el Señor nos enseña la importancia que tienen los salmos, en el sentido de que, ¿qué era la ley? ¿Qué pensáis que era la ley? Venga, estamos cerca por eso, para fomentar este diálogo juntos. ¿Qué era la ley para un judío? Un conjunto de normas, un código de normas. ¿Vale? ¿Qué más? Cuando un judío pensaba en la ley de Moisés, un fariseo, un escriba, ¿cómo? O sea, Moisés nos mandó ¿qué? No, o sea, la ley era algo sumamente divino como para guardar. Los profetas era la aplicación de esa ley al pueblo, y aquí en Lucas el Señor nos habla de los salmos. Y ahora os pregunto, ¿qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Bueno, ¿qué más? ¿Solo oraciones? Canciones. Salmos viene realmente de una palabra latina, de lo que sería salterio, transliterando del griego, de la Septuaginta, pero son alabanzas, son oraciones, pero yo diría que es la parte devocional del pueblo de Dios. Así como la ley son los preceptos,
La ley es lo que nos marca cómo vivir en relación a Dios, la ley moral, cómo vivir con nuestros conciudadanos en el pueblo de Israel, ¿no? La ley civil y la ley ceremonial, cómo es nuestro culto. Eso es para los hebreos, ¿eh? Los profetas es cómo se aplica esa ley. Pero si hemos de pensar en tres grandes bloques, luego llegan los salmos, porque es un área importante de nuestra vida. Podríamos hablar de nuestro corazón, de nuestro espíritu, nuestras emociones hacia Dios, ¿eh? Podríamos recordar, por ejemplo, el caso de Ruth, la moabita. Ruth, una mujer que no tiene el trasfondo de Israel, una mujer que se ha criado en su cultura pagana y que se casó con un judío y luego quiso ir con su suegra al pueblo de Israel. La historia de Ruth es preciosa, pero si lo trajéramos a nuestro entorno nos daríamos cuenta de que, bueno, ¿cómo se ha de sentir una persona cuando se acerca a Dios? Cuando alguien se convierte, alguien acepta al Señor, debe saber cómo es Dios, su justicia, su santidad, su persona, su carácter. Debe saber cómo debe conducirse, que ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz, que ya no andamos en la vida vieja, sino que vivimos una vida de acuerdo a la fe que hemos profesado. Pero ¿y qué tal el corazón? ¿Se desarrolla el corazón? Pues entonces entramos en el taller, en los salmos, entramos en el taller de nuestra vida con Dios. Y es una colección de alabanzas, poemas, elegías, odas, ilíadas, diferentes géneros literarios que nos presentan un abanico rico de cómo es nuestra vida con el Señor. ¿Cómo es la vida? Vosotros que estáis casados, ¿cómo es la vida de un matrimonio? Estupenda, muy bien. La vida de la vida de un matrimonio tiene varios aspectos, ¿verdad? Tiene el aspecto, vamos a decir, de trabajo, ¿no? Tiene el aspecto, eso, del trabajo, es que tiene el aspecto, vamos a decir, de apoyo emocional, tiene el aspecto del propósito de nuestra vida juntos, o sea, metas a largo plazo, tiene el aspecto sexual, es un área también, tiene diferentes aspectos. El aspecto emocional es importante. Nosotros miramos a veces a otras culturas donde el hombre camina 5 metros por delante de la mujer y dices, qué pena, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es una pena? Hombre, nosotros occidentales esperamos un poco más de la relación matrimonial. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Espera solamente que llevemos un salario como los antiguos, mi padre, o la generación de nuestros padres, que lo que esperaba la mujer es que el marido llegara con el sobre? Entonces el marido llega de trabajar y mientras a final de mes traiga el sobre, como si se va al bar, como si se va con sus amigos, ¿es eso? ¿Un matrimonio? No. Entonces nuestra vida con el Señor, ¿qué es? Venir a la iglesia, trabajar, tener un versículo en casa. No, hay una actitud de corazón que hay que desarrollar y los salmos están para eso. Voy a correr, perdón, voy a correr, pero quería utilizar estos términos claros, prácticos y específicos para
hacernos reflexionar no sobre la oración solamente, no sobre los salmos, no sobre un estudio del texto bíblico otra vez, sino reflexionar sobre los salmos como, creo que es el propósito del Señor, el taller de nuestros corazones en la relación con nuestro Dios, que creo que es algo que quizás como occidentales, quizás por las muchas tareas que tenemos, quizás porque somos carnales, no en un mal sentido, carnales en el sentido de que, Primera de Corintios capítulo 3, cuando dice, porque no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y explica, como a niños en Cristo. Es una condición natural. Otra cosa es si esa condición se perpetúa. Y entonces dice, porque aún sois carnales, dice 1 Corintios capítulo 3, y las palabras en griego son diferentes. Una es una carnalidad natural y otra es una carnalidad que no debería ser. Entonces nosotros, de forma natural, no hemos nacido buscando las cualidades del Espíritu, o al menos quizás alguno de vosotros sí, yo no. Yo he nacido pensando en mis cosas, mis proyectos, mis ideas, mis ilusiones, pero mi corazón no está criado o enseñado a buscar la devoción con Dios. Entonces eso lo necesito aprender. Toma un poquito de disciplina, pero por otra parte debe haber un aspecto de disfrutar. Entonces, entre otras cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo en la vida requiere un tiempo, ¿o no? Aún las cosas más preciosas de la vida de un matrimonio requieren su tiempo. Entonces, nuestra vida devocional requiere un tiempo. ¿Por qué? ¿Porque es una cuestión de obligación? No, es que requiere su tiempo. Dices, no, yo con mi esposa quiero construir un espacio de intimidad. ¿Nos ayudan los horarios de trabajo? No. ¿Nos ayudan las exigencias de tener una familia? No. Pero bueno, si tú quieres crear una intimidad, una complicidad con tu esposo, con tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Dedica tiempo. Y entonces dedicas tiempo y corazón y esperas que poco a poco eso no sea una disciplina, sino estás deseando de que llegue ese momento. Y a veces puedes estar despistado, pero dices, bueno, vale. Entonces es una combinación entre buenas costumbres, buenos patrones de vida, organizarse bien, obrar según lo que tú quieres de tu vida. ¿Quieres tú orar, saber lo que es la oración como creyente? ¿O queremos solamente orar por necesidad? Si queremos cultivar una vida de oración, lo mismo, dediquemos un poco de tiempo, un poco de corazón, y el Señor nos va a responder, porque el Señor está ahí para respondernos. Bueno, casi son 1:30 y no he leído nada de lo que tenía aquí. Pero creo que me siento satisfecho de haber hecho reflexionar junto con vosotros la importancia o el lugar del libro de los Salmos. ¿Cómo leer el libro de los Salmos? No podemos leerlo como si fuera genealogías o como si fuera Primera de Samuel. Bueno, sí que podrías leerlo de una forma devocional, pero creo yo que si vamos a utilizar estos pasajes con el propósito que el Señor tiene de trabajar nuestro corazón, entonces hemos de enfocarlo de esa manera y dejar que el Señor trabaje. Vale, ¿me vais a permitir que diga algunas cosas? Voy a tener que correr.
algunas pinceladas sobre el libro de los Salmos que nos ayuden a tener alguna idea general de este libro precioso de 150, ¿qué diremos? Alabanzas, 150 expresiones del alma, vamos a llamar. 150 expresiones del alma en diferentes condiciones. Dice Calvino que no hay emoción humana que no sea tratada en el libro de los Salmos, ya sea duda, ya sea necesidad de la compañía del Señor, ya sea arrepentimiento, ya sea clamor en contra de o por motivo de enemigos que nos persiguen sin causa, cualquiera que sea, ya sea nuestra vida de iglesia, para todo hay lugar en el libro de los Salmos. Bien, deciros primero, sí, vamos a ir rapidito, el lenguaje poético en la escritura en general. Hay bastantes más pasajes en poesía que no lo que a primera vista parece. ¿Qué te dice cuando algo está en poesía? ¿Qué te dice? ¿Qué es lo primero? Si tu esposo te manda un mensaje, si lo hace en poesía, ¿qué te dice? ¿Cómo? Más bonito, más currado, más trabajado, ha puesto más empeño. Pues hay un número importante de pasajes, Génesis, Éxodo, Número, Jueces, Samuel, etcétera, que tienen un lenguaje poético. Hemos de entender que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de poesía, no estamos hablando de una rima asonante o consonante, sino estamos hablando de una poesía de conceptos, donde a veces hay argumentos sinónimos, se dice una misma cosa con dos facetas, con dos matices, a veces son contradicciones, a veces son dos aspectos de una misma cosa, a veces es una pregunta y una respuesta, otras veces es como si fuera alternativo, otras veces construye un clímax, pero todas son formas que nos muestran el propósito del Señor en cómo dice las cosas. Hay, por ejemplo, no puedo pararme en explicar qué es, pero hay odas, quiere decir un poema para ser cantado. Hay un lenguaje lírico acerca de pensamientos o sentimientos del autor. A veces hay elegías, que es un lenguaje poético o una canción como un lamento. Salmo 13, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás para siempre? ¿Nos volverás otra vez a salvar? Es una elegía, una construcción idílica, una descripción de una escena pintoresca, una épica, por ejemplo, la descripción de la historia de Israel de una forma poética, Salmo 78, 104, 105. Un drama a veces, no en el sentido de que sean diálogos dramatizados, pero sí una expresión dramatizada, por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job es un libro enteramente de poesía hebrea. ¿Por qué? Porque se muestra como si fuera un drama de preguntas, respuestas, discursos, etc. Bueno, corro. El libro de los Salmos es un libro de alabanza, tiene 5 divisiones que corresponden con el Pentateuco, pero estas divisiones, digamos, fueron después de ser agrupados los 150 salmos y son con propósitos litúrgicos, diríamos principalmente de la sinagoga. Los salmos mayormente fueron escritos desde el periodo de David. De hecho, es que 73 de los salmos aparece como que David ha sido su autor. En la Septuaginta hay 84 y también en la Vulgata, pero 73 como mínimo que se refieren a David. Aún el Nuevo Testamento repetidamente se refiere a David como el autor de algunos salmos. El período de los salmos es desde el rey David hasta, diríamos, Ezequías, aunque hay algunos salmos que son posteriores. Bueno, no entraré porque eso es importante, pero es así.
el orden de los salmos no es cronológico, sino es de acuerdo a temas o no es cronológico, sin más, nos podemos quedar ahí. Algunos están unidos por alguna coincidencia. Hay salmos que son mesiánicos, ¿qué quiere decir? Que se cumplen en la persona de Jesús. Hay algunos que se llaman penitentes, que son cuando se pide perdón por un pecado cometido. Hay alabanzas, que es cuando un salmo es enteramente dedicado a alabar, a hablar del Señor, sus virtudes, su gloria. Hay algunos que son didácticos, son para enseñar. Hay algunos salmos que se llaman graduales o que se entiende probablemente que cuando Israel iban a las fiestas se cantaba. Entonces son salmos para cantar juntos cuando van caminando hacia Jerusalén. Hay algunos salmos que son oraciones, hay salmos que son para ocasiones reales, salmos que son devocionales, salmos que son de mañana y otros de tarde. Hay algunos salmos que son meditaciones. ¿Qué quiere decir meditación? Quiere decir rumiar, pensar concentradamente en un tema, en un aspecto de la persona de Dios. Hay salmos que tratan de aflicciones, o salmos proféticos, o salmos históricos. Entraríamos en algunos términos, deciros que los términos que aparecen en los salmos, tanto cuando habla de Shigonoth o como si habla de Neginoth, hay algunos como por ejemplo Miktam, que quiere decir meditación, o hay otros que parece que sí sabemos qué quieren decir, pero otros no demasiado. Entonces dejémoslo ahí, no metamos demasiado en eso. Pero bueno, vale. Resumo en 3 enseñanzas que quisiera resaltar del libro de los Salmos. Primero, como he dicho en la introducción, y quería hacerlo así, quería comenzar con esa introducción y terminar después de haber hablado de las diferentes formas, diferentes modos. Nuestra vida devocional no es solamente emociones. La vida devocional del creyente no es meramente melancolía. Me preocupa profundamente que buscas música de adoración en YouTube y la música de adoración y levanto mi voz. Maravilloso, pero también adoración es lo que hemos cantado. Oh, ven y deleítate en el Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué reducir la vida espiritual o devocional a la melancolía? No es bueno, no es bueno. La vida devocional tiene enseñanza, tiene todas esas categorías que hemos leído antes. Dejarme ir. Tiene a veces pedir perdón, es parte de nuestra devoción. Orar, como hemos hecho mal, Señor, he pecado. Orar hasta que tu corazón descansa. Peregrinajes, ¿cómo no? Bueno, de mañana, de tarde. Primero, como digo, decimos, la vida devocional del creyente es multifacética. Segundo, la devoción puede ser elaborada. ¿Verdad que cantamos no espontáneamente? Cantamos canciones que ya están escritas. Os pregunto, ¿son esas oraciones, sí o no? Sí. El que sean escritas no te impide que tu corazón, pues a lo largo de la historia de la Iglesia también han habido oraciones escritas. Y por ejemplo, en la Iglesia de Inglaterra, que luego se usó también por los metodistas, existen las oraciones, el libro de oración común. El libro de oración común es muy interesante. Contiene algunos pasajes de la Escritura, declaraciones de fe, y contiene algunas oraciones de algunos creyentes. Y dices, yo no soy católico para repetir oraciones de otros. A ver, claro que no.
Pero déjame decirte que si dejamos siempre las cosas a la espontaneidad, podemos caer en mediocridad. Y a veces oraciones que han escrito creyentes nos sirven como modelos de cómo otros creyentes se han dirigido a Dios y nos enseñan a orar. No quiere decir que tengamos que repetirlos como loros, ni muchísimo menos, pero expresan, igual que lo hacen canciones, expresan una oración con unos términos que merece la pena escribirlo. Entonces los salmos son eso, son modelos de oraciones, modelos de alabanza. Cuidado cuando nuestras alabanzas son tan simples que necesitáramos solo 2 versículos en una alabanza. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque las alabanzas en los salmos tienen su tema, tienen su expresión. Entonces, que nuestra alabanza también tenga su riqueza. La devoción es variada, tanto en su expresión como en su propósito. Bueno, entonces, espero que hoy lo que os haya intentado transmitir es, 1, la importancia de nuestra vida devocional como un tercio importante de nuestra vida como creyentes. 2, la naturaleza de esa vida devocional, algo que requiere una dedicación, pero que luego también requiere que disfrutemos de alguna manera. Y entonces, si a veces supone una disciplina, un sufrimiento, pues examina por qué. Juan de Valdés, murió en 1541, decía de que cuando la oración era un trabajo ya no había que orar. Eso de los frailes, de flagelarse y de disciplinarse, a ver cuántas veces pueden rezar el Padre Nuestro al día, no es del Señor. Y cuando nosotros la oración solamente es una disciplina, tenemos un problema. Pero, bueno, entonces, hablando de la naturaleza de la oración, de la vida devocional, dedicar un tiempo, examinar nuestros corazones, expresarnos con apertura de corazón, buscando al Señor, buscando encontrarle, buscando encontrar al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero si oramos solamente por nuestro ejercicio, no. Tú ora y alaba a Dios porque Él está al otro lado. No es una llamada con un emisor y un receptor. No es hablar tú solo frente a una grabadora. Es una comunicación. Vale. Pues bueno, para terminar, después de esta reflexión sobre nuestra vida devocional, algunas palabras sobre los salmos, me gustaría ir al Salmo número 1. Madre mía, lo siento, Marcelo, he dicho que terminaría a 1 hora y me he ido. Os voy a proponer, vamos a hacer este ejercicio muy brevemente, ¿vale? Os voy a explicar una forma de cómo yo oro. Quizás os sirve, quizás no, ¿vale? Porque el cómo, cada uno trabaja con el Señor. Pero hay algo que a mí me gustaría compartir porque me ha ayudado, y en ese sentido me gustaría compartirlo con vosotros. No hay necesidad tampoco. Entonces os pido por favor que durante 2 minutos, que es lo que vamos a hacer, leas para ti. El Señor te está hablando con el Salmo 1 y te pido que respondas al Señor con este salmo. Y te pido que ores ahora. Ahora oremos. Cuando digo vamos a orar, pues vamos a orar. Y si tienes en el corazón que el Señor
mirando la palabra, dice, en la ley de Jehová está su delicia, y te sale del corazón decir, Señor, ¿cómo deseo que tu palabra sea una delicia para mí? Ayúdame. O gracias, Señor, porque disfruto de leerla. O gracias, Señor, por este salmo. Pues si surge eso en tu corazón, no te calles. Ora y diremos amén contigo. Concéntrate en lo que el hermano está diciendo. No se trata de estar distraídos leyendo, no. Concéntrate en lo que el hermano está diciendo con un espíritu de oración. Y creemos que mientras estamos leyendo la Escritura, el Señor nos está hablando. Esta es la voz del Espíritu. Lo dice Hechos capítulo 1. El Espíritu Santo hablando por boca de diferentes hombres. Entonces vamos a tener un momento de recogimiento, de que nuestros corazones están buscando la presencia del Señor, en la confianza de que Dios está con nosotros, que nos oye, y vamos a expresar nuestros corazones al Señor. No buscamos otra cosa que simplemente estar en su presencia, disfrutar. Y me gustaría quizás, con vuestro permiso, un par de minutos, no más. Pero vamos a hacer este ejercicio. Y si deseas orar, ora. No tiene que ser muy largo, simplemente expresa tu corazón. Si puede ser brevemente porque tenemos poco tiempo, pero vaya, que esto no sea ninguna camisa de fuerza.